Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. En este momento están terminando de ingresar las personas que están en sala de espera. Les damos una cordial bienvenida en nombre del comité organizador de la CHEC 2020 a esta sesión, mirar cómo se está midiendo el desempeño universitario a nivel internacional, rankings y ratings por QS. Mi nombre es Olga Lucía Saavedra Villegas, soy la directora de Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura de Cali. A quienes estamos participando, a los invitados, les recordamos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Al final, abriremos una sesión de preguntas y respuestas donde podremos ya interactuar con nuestro presentador. En este momento tengo el gusto de presentarles a Jesús Rosario, que es el director regional de Norte, Centroamérica y Caribe de QS. Es egresado de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y comenzó su jornada en QS en el año 2015 en Londres, Reino Unido, y ha trabajado con las 3 unidades principales de QS, unidad de reclutamiento de estudiantes, unidad de marca y conferencias, y la unidad de inteligencia, la cual desarrolla y publica los QS World University Rankings y sus derivados. Ha servido como embajador de QS en decenas de eventos en Europa, Asia, Medio Oriente y las Américas, orientando a estudiantes, académicos, funcionarios universitarios y oficiales gubernamentales. Actualmente está basado en el sur de California y trabaja directamente bajo el vicepresidente de QS, liderando los esfuerzos de orientación, apoyo y capacitación de ranking en Norte, Centroamérica y Caribe como director regional. Sin más preámbulo, les quiero presentar de nuevo a Jesús Rosario. Bienvenido de nuevo con nosotros. Es un placer tenerlo aquí en esta sesión. Y en este momento, toda la audiencia es suya. Aquí quedo pendiente de usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, Olga. Y muchas gracias a todos también por su atención y por estar aquí. Bienvenidos de vuelta a aquellos que estuvieron con nosotros en la sesión de la mañana. Voy a comenzar por compartir mi pantalla. Olga, si me podrías ayudar para asegurarme de que pueden ver mi pantalla antes de comenzar. Perfecto, en este momento está cargando ya. Se ve perfecto. Fantástico. Bueno, esta sesión, el propósito primordial de esta sesión es tener un conversatorio en cuanto al tema de rankings y ratings. No me gustaría que se mantenga como una conversación cerrada o una presentación en donde yo estoy solamente dirigiendo cierta información y luego, bueno, la audiencia se retira. Mi propósito es que podamos tener un entendimiento más claro entre la diferencia de estas dos herramientas de medición. Y luego de mis palabras, espero que en la presentación dure algunos 25 minutos, 30 minutos como máximo, que podamos entonces tener una discusión, que podamos clarificar dudas y preguntas que ustedes tengan, y con mucho gusto me pongo a su disposición para discutirlas y contestarlas. Así que antes de comenzar, ya Olga me presentó, así que no voy a hacer eso de nuevo, pero mi información de contacto estará al final de la presentación en caso de que quieran contactarme para algún tema relacionado a los rankings de QS o algo de lo que discutimos en la presentación de hoy. Como preámbulo a la presentación, me gustaría presentar un poco a QS para aquellos que por alguna razón no conozcan todavía de QS. Nuestra organización fue fundada en el 2003 por Nuncio Quacarelli, que es la Q de QS. Él estuvo discursando en la mañana de hoy también en una de las charlas. Y bueno, ya casi alrededor de 30 años ya que llevamos establecidos. Se nos conoce hoy día mejor por la publicación del QS World University Ranking, pero la realidad es que QS tiene un sinnúmero de actividades dentro de su portfolio de actividades, como lo son los rankings en general, los rankings de Latinoamérica, de empleabilidad graduada, auditorías de ratings como lo son QS Stars, y en adición a los rankings tenemos una división que trabaja con el tema de reclutamiento, eventos, conferencias de networking académicos. Es un organismo bastante grande, ¿no? Pero se nos conoce más por los rankings.
Actualmente nuestra audiencia estudiantil es de sobre 70 millones anualmente. Y en adición a eso trabajamos con miles de universidades a nivel mundial. Así que me gustaría mencionar esto porque da una perspectiva de dónde nosotros sacamos esta información. El trabajo de QS es extenso y amplio y tenemos acceso a mucha data comparativa que nos ayuda a poder identificar tendencias y poder dirigir a las instituciones que trabajan con nosotros en las diferentes acciones y áreas que desean conducir. Nuestra misión como entidad es habilitar a personas motivadas en cualquier parte del mundo a cumplir su potencial, fomentando logros educativos, movilidad internacional y el desarrollo de carreras. Eso es algo que se percatarán de que todas nuestras actividades giran en torno a la internacionalización, en cómo ayudar a que podamos integrarnos más como una comunidad social global. Durante la conversación voy a intentar contestar estas 4 preguntas. La primera, ¿debo de prestar atención a estos resultados? Refiriéndome a los resultados de los rankings y los ratings que hoy día abundan. Luego, ¿quién está midiendo el desempeño universitario internacional? ¿Cómo se está midiendo? Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre rankings y ratings? Claro, podríamos estar hablando de rankings y ratings por semanas, lo cual no es el propósito de esta charla, pero la intención es que podamos tener una discusión breve en cuanto a los puntos más importantes y que luego esto se pueda continuar de ser necesario de manera individual o que podamos abrir el piso durante la sesión de preguntas para discutir cualquier duda o inquietud que ustedes tengan o cualquier tema de discusión que quieran presentar a la comunidad que está aquí reunida. Comienzo por definir algunos puntos de datos, de dónde nosotros sacamos estos datos que voy a compartir. QS es propietario, en adición al trabajo que hacemos de rankings del International Student Survey. Esta es la encuesta a prospectos universitarios internacionales más grande del mundo y de su naturaleza, con sobre 78,000 respuestas el año pasado, con más de 93 instituciones participando de varias partes del mundo y sobre 193 nacionalidades representadas de estudiantes. Con este set de datos, el cual es bastante robusto, en adición a los otros medios de datos que nosotros tenemos por otras actividades de QS, tenemos una percepción bien interesante de lo que está sucediendo alrededor de nosotros en la comunidad internacional, particularmente entre los estudiantes. De hecho, esta encuesta tiene alrededor de 60 puntos de datos diferentes, de los cuales nos ayuda a nosotros poder identificar, ver a conclusiones de ciertas actividades, de lo que es importante para los estudiantes, de lo que está siendo efectivo y lo que no. Y me gustaría comenzar con presentar algunos de estos datos con la intención de identificar la primera pregunta, si debemos prestar atención a los resultados de ratings y de rankings. Como parte de esta encuesta, en una de las áreas, se les pregunta a los estudiantes a los prospectos, cuáles son las 5 cosas más importantes para ellos al momento de escoger una universidad. Entre esas primeras 5 respuestas se encontraron, que no es lo típico, por supuesto, los scholarships, las becas, maneras de financiar sus estudios, que es de esperarse. La segunda, que son que la universidad sea acogedora para los estudiantes internacionales, que estén abiertos a estudiantes internacionales. El tercero, que básicamente también estuvo empatado con el segundo, es que ofrezcan educación de alta calidad, lo cual vamos a regresar a ese punto más adelante. Y luego más adelante me gustaría pues hacer marca de algunos puntos particularmente importantes. La buena reputación de la universidad en el campo que están estudiando y la tasa de graduación, de empleabilidad luego de graduación de los estudiantes que salen de la universidad. Y sin embargo, cuando vemos en esta pregunta directamente, cuando se preguntaron a estos estudiantes
si la universidad está bien rankeada, solamente un 30% coincidió, que no es terrible, pero tampoco es una de las más altas comparado con un 57%. Un 30% está un poco más abajo. Pero vamos a regresar a esos puntos más adelante. Pero me gustaría enfatizar en estos que están en pantalla. Luego se les preguntó a estos mismos estudiantes, ya que habían identificado de que la calidad en la enseñanza era uno de los puntos más importantes para ellos, ¿cuáles 5 factores ellos consideran al momento de evaluar una universidad para decidir si esa universidad tiene una calidad buena de enseñanza? Y además de la tecnología y de la capacidad de la facultad de poder enseñar bien, se identifica de que estos 3 factores son primordiales para ellos al identificar esto. Primero, que reciban reconocimiento de programas básicamente de medición, como lo son los rankings y ratings, siendo la tercera opción por apenas unos cuantos puntos. Que tengan una alta tasa de empleabilidad graduada y que la universidad en general, no necesariamente el programa, pero la universidad en general esté bien en los rankings. Entonces, estamos viendo la coincidencia de que el ranking a primera instancia no parece ser tan importante. Cuando hacemos un poco más de hincapié en los resultados, vemos que la realidad es que sí están viendo muy de cerca los estudiantes y los prospectos de cómo la universidad está utilizando o cómo se está destacando, debo decir, en los rankings y en los ratings, además de la empleabilidad graduada. En una pregunta de seguimiento, se les pregunta a los estudiantes, y esto es una pregunta de percepción, en su opinión, que ellos consideran que se utiliza al momento de calcular el ranking de una universidad. Y este punto que voy a mencionar brevemente es bien importante, porque esta es la percepción del estudiante al momento de ver el ranking. El punto más importante dice que la empleabilidad graduada de la universidad es alta. El próximo, que el profesorado, el staff que trabaja en la universidad está bien cualificado. Y el tercero dice que los estudiantes tienen una alta satisfacción por la impartición de sus cursos. Entonces, aunque nosotros que trabajamos con el tema de ranking sabemos que la empleabilidad y algunos de estos aspectos tienen un porcentaje bastante bajo en el análisis, como en el ranking de QS mundial es solamente un 10%, Times Higher Education es solamente un 2.5%. Para los estudiantes, el ranking básicamente es sinónimo de un alto porcentaje de empleabilidad, de una calidad en el profesorado y en las estudiantes y en las personas impartiendo conocimiento alta. Y un último punto que me gustaría traer a colación es que se les pregunta si una universidad está bien en los rankings, ¿qué ustedes entienden que esto indica? Y para los estudiantes, el ranking y rating alto significa buena calidad de enseñanza, que tiene una buena reputación, lo cual fue uno de los primeros puntos que discutimos, que se toman importancia por ellos, que tiene académicos líderes en la comunidad mundial, que se le conoce bien por su investigación. Entonces, vamos a contrastar estos puntos antes de entrar a la discusión de cómo los puntos más importantes para los estudiantes internacionales, según ellos manifiestan, es la calidad de la enseñanza, la reputación de la institución y la empleabilidad de los egresados. Para determinar si una institución es buena en la enseñanza, estos mismos estudiantes consideran su ranking general y el ranking comparativo, por disciplinas, la habilidad tecnológica de la institución, la calidad de los profesores y la tasa de empleabilidad graduada. La mayoría de los estudiantes piensan que los rankings miden la tasa de empleabilidad graduada, aunque sabemos que ese no es, aunque lo miden, no es el mayor factor de análisis dentro del ranking, y que también miden la calificación de personal, la satisfacción del estudiante, lo cual no es parte del análisis de los rankings tampoco, y la buena reputación entre empleadores, que comúnmente es un porcentaje bien bajo. Entonces,
ese punto me gustaría hacer hincapié porque nosotros sabemos lo que el ranking evalúa y lo vamos a ver más adelante y cuánto porcentaje otorga a cada categoría. Sin embargo, los estudiantes utilizan el ranking como medio principal también, como uno de esos medios principales para hacer el análisis, pero no están representando exactamente lo que se está midiendo. Tienen una percepción diferente, lo cual es importante para ustedes conocer. Y finalmente, el sinónimo, ¿verdad?, para los estudiantes de un buen ranking es que la institución tiene una alta calidad de enseñanza, una buena reputación y además que tiene académicos líderes a nivel mundial en sus diferentes áreas y reconocimiento de su investigación. Partiendo de ese punto, antes de entrar a la discusión de los rankings, me gustaría ser bien honesto en cuanto a la discusión de los rankings. Y nosotros trabajamos constantemente con universidades y con rankings, y esto es una discusión que bueno, unas personas están bien con ella y otros no. Y la realidad es que todos los rankings están mal, ¿no? Es un modelo y se utiliza y tiene utilidad para ello, pero no significa que la institución debe de simplemente trabajar con el fin de mejorar en los rankings. Los rankings son un diagnóstico que usted puede utilizar para compararse con otras instituciones a nivel internacional y ver oportunidades de desarrollo en ciertas áreas. Sin embargo, y esto lo vamos a ver también más adelante en detalle, los rankings dejan muchos aspectos fuera del proceso de evaluación que sería imposible de poder considerar por la complejidad y la naturaleza de las instituciones. Así que partiendo de eso, sabemos que todos los rankings están mal. La segunda pregunta gira en torno a quién está haciendo esta medición en el desempeño internacional. En la arena internacional, en el espacio internacional de rankings, hay 3 organizaciones que trabajan principalmente, que son reconocidas como autoridades en los rankings. Aunque podríamos hablar de muchísimas más que están involucradas en la evaluación, pero QS, y siendo la más grande de ellas, Times Higher Education y ARWU, que también se le conoce como los Shanghai Rankings o Academic Rankings of World Universities. Y cuando nosotros vemos la metodología de estos 3 rankings y analizamos los indicadores, podríamos concluir de que hay una coincidencia de alrededor de un 80% en los indicadores que se evalúan en cada uno de estos rankings. Siempre hay unas métricas diferentes, hay una data diferente que se utiliza, las fuentes cambian, pero la esencia de evaluación es similar. Las áreas concurrentes de estos rankings típicamente giran en torno a lo que es la calidad académica y de enseñanza, el componente laboral, como en el caso de QS, lo que es la reputación entre empleadores, en el caso de Times tiene otro indicador, y lo mismo en investigación e internacionalización. Esto que está en la parte de abajo de la pantalla es un ejemplo de cómo estos 3 rankings mundiales evalúan la misma área en diferentes puntos, con pesos diferentes y fuentes diferentes. Por ejemplo, en el tema de investigación, en la comparación de rankings mundiales, vemos que QS le llama al indicador citas por facultad. Times Higher Education le llama a este indicador citas. Y ARWU le llama resultados de investigación. En el peso de la metodología de cada uno de esos indicadores, respectivamente sus rankings, QS otorga un 20% a ese indicador, mientras que Times Higher Education otorga un 30% y ARWU un 40%. Y aquí vemos cuando empiezan a departir, ¿no?, de lo común. Las fuentes que utilizan para esos puntos también son diferentes. En el caso de QS y Times es la misma, que ahora mismo es el Elsevier Scopus, pero ARWU utiliza otras que no son las mismas que los otros 2 utilizan. Y aquí podemos comenzar a ver discrepancias en el análisis. Y por eso es que entendemos que hay unos rankings y que a lo mejor su universidad se destaca en un área y a lo mejor en otro ranking no está para nada en esa área. Y aunque las áreas concurrentes de análisis existen, aún así, hay varios puntos dentro de la metodología que no son equivalentes y por ende esas discrepancias en los posicionamientos, en los resultados, etc.
tomando en resumen el QS World University Ranking, los indicadores que este ranking particularmente analiza son la reputación académica, la cual se evalúa por medio de una encuesta a académicos que se lleva a cabo anualmente. Esta constituye un 40% del peso de la metodología de este ranking y las universidades pueden contribuir también a ese listado de académicos que recibe esa encuesta. La razón entre facultad y estudiante, la cual contribuye un 20% del peso del ranking, y se obtiene de fuentes de la misma universidad, y si la universidad no está contribuyendo con esa data, se obtiene de fuentes confiables que estén en el dominio público. Las citas por facultad derivadas de Scopus, la cual contribuye un 20%, y se utilizan directamente desde Scopus. La universidad no tiene que enviar la información a QS. La reputación entre empleadores, que se obtiene de la encuesta a empleadores que QS envía anualmente también, y contribuye un 10% del peso de este ranking. La proporción de estudiantes internacionales, la cual contribuye un 5%, y la proporción de facultad internacional, la cual contribuye un 5% también. Y estos últimos dos puntos se recopilan de igual manera que se recopila la razón de facultad estudiante, reportados o de una fuente confiable pública. Si se fijan en el modelo que vimos anteriormente, aquí tenemos las 4 áreas de concurrencia que identificamos. La reputación académica que se beneficia también junto con la razón de estudiante y facultad y los estudiantes en esa parte de enseñanza, la investigación, el componente de empleabilidad también y la calidad. En el caso del ranking de Times Higher Education, vemos que la distribución es diferente y este ranking particularmente tiene muchos más indicadores a simple vista que el ranking de QS, pero la distribución sigue siendo en estas 4 áreas nuevamente. En el área de la enseñanza, un 36%, donde ellos están evaluando reputación, la encuesta de reputación, en este caso de académicos, lo que es el ingreso institucional, la razón entre estudiante y facultad, el radio de doctorados y bachillerato versus bachelors o pregrado, y doctorados que son que se awarded, que se entregan a académicos o que tienen los académicos que trabajan involucrados también en ello. Entonces, sigue siendo, ¿verdad? Es un breakdown diferente, un desglose diferente, pero sigue siendo ese componente similar al otro ranking. En el tema de investigación, el research ellos atribuyen un 34%, 18% siendo también proveniente de la encuesta de reputación, 10% de la productividad de investigación y 6% del ingreso por investigación. En el área de citas, un 20% contribuye a lo que es las citas, que es similar también al de QS. Y en el área internacional, vemos también cómo ellos miden lo que es la proporción de estudiantes internacionales, la proporción de facultad internacional y las colaboraciones internacionales. Finalmente, en el tema de la industria o la parte de empleadores, ellos ven lo que se le conoce como el knowledge transfer o la transferencia de conocimiento también, que ahí indica, ¿verdad?, ese componente del sector de empleadores también. Y finalmente, en el tema de los Academic Rankings of World Universities, vemos que la distribución es diferente también. En el caso de la calidad de la educación, que contribuye un 10% al total de la metodología de este ranking, se ven los exalumnos de la institución que han ganado premios Nobel o medallas en su campo. Se ve la calidad de la facultad. En el tema se miden 2 particulares, que son el staff o la facultad de la institución que también ha ganado premio Nobel o medallas en su field, que contribuye un 20%, y investigadores que son citados altamente, que contribuye otro 20%. En el tema de la producción de investigación, los papers o publicaciones, ¿verdad?, en esta publicación particular, Naturals and Science,
que es diferente a QS y a Times, y los papers o publicaciones indexadas en Science Citations Index y Expanded y Social Science Citations Index. Entonces vemos cómo las fuentes cambian para esta parte de la producción de investigación. Finalmente, lo que es el desempeño per cápita, ellos miden también y se le atribuye un 10% a el per cápita por académico, el desempeño per cápita por académico de la institución. Entonces, otra vez, vemos un set de números de indicadores completamente diferentes. Las áreas sí son concurrentes. Ahora llegamos a nuestra última pregunta de discusión. ¿Cómo se diferencian los rankings de los ratings? Ya que tenemos esta base en la discusión. Yo partiría de la premisa de que los rankings miden quién es la mejor institución entre un grupo seleccionado en base al análisis, y los ratings miden qué institución es buena en qué. Esta es la diferencia principal y vamos a ver a lo que me refiero. Los rankings, o en los rankings, las instituciones son rankeadas en base a cómo se desempeñan otras instituciones. Mientras que los ratings, las instituciones se evalúan en docenas de indicadores en ocasiones, escogidos en base a estándares y mejores prácticas globales. A diferencia del ranking, los ratings se evalúan y usted se evalúa en contraste a un benchmark, a una marca ya establecida, y no depende de las puntuaciones que otras instituciones obtengan de año en año, lo cual es el caso de los rankings. De hecho, si usted se mantiene en exactamente los mismos números de este año en su ranking y otras instituciones hacen mejor, aún usted se podría haber afectado y su posición en un ranking puede desplazarse negativamente. Así que este cálculo en los rankings depende del desempeño general de todas las instituciones que están involucradas en este. En los rankings se utiliza un número limitado de indicadores, como mencionamos anteriormente, dado a la complejidad del análisis y la cantidad de instituciones que toman parte en la evaluación, mientras que en el rating, en el caso de QS, las instituciones son evaluadas en al menos 8 categorías. Y esto le permite a las instituciones, y vamos a ver cuán específico, poder resaltar fortalezas que normalmente no se ven en los rankings. En los rankings, como mencioné anteriormente, solamente una institución puede obtener el primer lugar. ¿Quién es la mejor? Punto. Sin embargo, en los ratings, toda institución, y en el caso de QS particularmente, tiene la oportunidad de recibir el máximo rating de 5 estrellas, que es el caso que nosotros evaluamos. En otros ratings, pues el máximo de sus ratings. En los rankings solo se reconocen las instituciones en las posiciones más altas en la escala global, mientras que en los ratings se permite a las instituciones mostrar sus áreas particulares de excelencia sin necesidad de estar entre las mejores en el mundo, sino mostrar cuán buenos ustedes son en un área sin tener que competir con esas otras a nivel global. Un ejemplo de estos análisis lo podemos ver en el tema de la empleabilidad. Como vimos en estos 3 rankings principales, el de QS, Times y Arwood, tienen un componente, bueno, varios de ellos tienen componente de empleabilidad. Lo mismo con QStars, que es el sistema de ratings que QS utiliza. En el tema de empleabilidad, el componente de empleabilidad del ranking de QS es la encuesta de empleadores, la cual contribuye un 10% al peso de la metodología total. En el caso de Times Higher Education, las fuentes que utilizan para ello son la misma universidad y otras múltiples, y solamente contribuye un 2.5% a esa metodología total del ranking. En el caso de Arwood, no hay un indicador directo que se vea afectado, o que afecte, mejor dicho, a la empleabilidad. Y en el caso de QStars, sin embargo, es totalmente diferente. El total máximo que usted podría obtener en el rating de QStars es 150 puntos. Estos 150 puntos se miden en 3 categorías. Lo puede hacer en una categoría, siendo la reputación entre empleadores de la encuesta de QS, o, y digo o porque es una alternativa, la presencia del empleador en el campus, lo cual permite un grado de flexibilidad que los rankings no, el índice de oportunidad de empleo de la institución y el servicio de orientación laborales. Entonces, tomando esto como ejemplo, pueden ver cómo el rating
para este caso particular, permite a la institución el poder resaltar varias áreas que los rankings normalmente no permitirían por la complejidad. No solo eso, sino que usted podría en un rating obtener la máxima cantidad de puntos en empleabilidad y poder mostrar esos resultados como tener una buena empleabilidad ante la audiencia de estudiantes y prospectos que viene a usted. Pero en el ranking, como solamente contribuye un porcentaje pequeño en esta comparativa particular, quizás no tenga la oportunidad de mostrar cuán buenos ustedes son en su empleabilidad porque no cuenta suficiente para el análisis. En el tema de los resultados, cuando usted obtiene, digamos que usted obtuvo el mayor punto en un ranking en el tema de empleabilidad, usted está compitiendo con un sinnúmero de instituciones. En el caso del ranking mundial, compite con más de QS, más de 1.600 instituciones. En el de Times, más de 1.400. En el de Argus, más de 1.800. En QStars, en los ratings, normalmente usted compite con usted mismo, básicamente, y con un benchmark predeterminado. Por ende, al momento de usted recibir resultados, por ejemplo, en los rankings, cuando una universidad está rankeada, recibe una medalla como esta, la cual dice la universidad está rankeada, si está en las mejores 200, si está en las mejores 50, se le indica como una medalla. En el caso de los ratings, normalmente usted puede obtener los resultados, en el caso de QS, en una evaluación de 1 a 5 estrellas, en categorías específicas, lo cual permite que usted pueda entonces promover sus resultados a una audiencia más determinada. En el caso de que usted quisiera promover la empleabilidad, por ejemplo, con los ratings, usted podría decir, bueno, si usted tuvo 150 puntos en este ejemplo, usted podría decir, yo obtuve 5 estrellas en empleabilidad en base a la evaluación de QStars de QS. Y eso le permite entonces a usted poder utilizar una medalla de empleabilidad de 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, lo que sea que el resultado indique. Un ejemplo de qué otras instituciones están haciendo y han comenzado a hacer en el tema de utilizar ratings con el fin de poder aprovechar sus fortalezas y mostrarlas a la comunidad internacional es en la enseñanza en línea. Con el tema que no es ajeno a nosotros de la pandemia, ha sido un desafío el poder hacer una transición inmediata a lo que es la enseñanza en línea, y muchas instituciones se encuentran en el predicamento de poder identificar, voy a estar habilitado, voy a tener la capacidad para poder enseñar en línea o no. Los estudiantes tienen esa misma preocupación también. Las instituciones por las que yo voy a entrar me pueden dar una buena educación de manera remota, o debo entonces esperar para estudiar luego, o debo buscar otra universidad donde lo pueda hacer. Entonces, lo que las universidades han tomado como dirección a hacer es poder evaluarse en el tema de ratings particularmente, en el área de enseñanza en línea, y luego de obtener ese endoso que se hace al cabo de quizás un mes, usted puede obtener una medalla de resultados donde usted puede utilizar esa medalla para asegurar a los estudiantes de que usted tiene unas prácticas de enseñanza en línea que están en acuerdo con las mejores prácticas y los estándares de la comunidad internacional de educación superior. Entonces, esto es una actividad que las universidades han tomado desde marzo pasado, han estado trabajando arduamente para poder tener esto listo al momento de poder compartir esta información con los estudiantes. Esta información que estoy presentando en pantalla, consideré apropiado hacerlo y compartir un poco en la mañana de ella, para que tengan una idea de cómo ese tipo de promoción podría ayudar, de sus resultados en un rating, podría ayudar a sus metas y a sus planes estratégicos. Esta encuesta que están viendo en pantalla, nosotros la llevamos a cabo a estudiantes todos los meses, desde que comenzó la pandemia, particularmente desde marzo. Y estamos viendo los resultados de las respuestas de los estudiantes y cómo ellos se han adaptado a la crisis. Algunas de las preguntas que quería mencionar, las respuestas que hemos recibido, estas particularmente vienen de Latinoamérica, indican lo siguiente. El 61-62% en julio pasado de los estudiantes que tomaron la encuesta interesados en estudiar en Latinoamérica indicaron, y estos son estudiantes internacionales, indicaron de que sus estudios se habían visto afectados y sus planes de estudiar en el extranjero se habían visto afectados por la pandemia. Sin embargo, se les pregunta
si ustedes pudieran comenzar sus estudios en línea, su curso era su grado, si pudieran comenzarlo en línea, estarían interesados en continuar sus estudios comenzando en línea. Y sorprendentemente, más de la mitad de los encuestados han indicado que sí. Claro, también hay otra mitad que ha dicho que no está seguro. Pero es una respuesta positiva a la implementación de estos nuevos métodos de enseñanza en línea, a los cuales hemos tenido que adoptar de manera abrupta por la condición, y de cómo se sienten esos estudiantes internacionales al momento de tomar esa decisión. Aunque hay una inseguridad, aunque hay un porcentaje, una cuarta parte que dice no quiero o quizás no estoy dispuesto, hay un buen porcentaje de ellos que ha dicho sí estoy dispuesto a comenzar mi grado de manera remota. Una universidad, por ejemplo, que tenga ese interés de poder promover el comienzo de grados a estudiantes internacionales de manera remota, se podría beneficiar de utilizar un endoso en el área de enseñanza en línea para poder confirmar y recibir ese endoso por parte de una organización externa, como la SQS o otra organización de rating, para poder utilizarlo al momento de asegurar a esos estudiantes de su calidad de enseñanza. Y también, finalmente, ¿verdad? Otro punto importante es que cuando se les menciona a los estudiantes dentro de la encuesta esta de COVID, se les pregunta cuán interesados ustedes estarían en tomar el grado completamente en línea. Vemos que todavía está ese contraste de que muchas personas no están, un 30% dicen no está interesado en lo absoluto, un 20% un poco interesado y un 25% un poco más consciente de que sí podría ser una posibilidad en el futuro. Se está moviendo ese interés en línea, pero todavía hay mucha resistencia de cuán interesados estarían en tomar el grado completamente en línea. Finalmente, un punto importante que quería mencionar, un 45-46% a julio de esos estudiantes que están considerando estudiar a nivel internacional, en julio, a ese punto, han dicho que su intención es postergar sus estudios hasta el próximo año en base a la pandemia. Un 19 o un 20% han dicho que han tenido que cambiar el país a donde pensaban estudiar. Un 10% que ya no están considerando estudiar fuera del país. Y un 26% pues tiene otro tipo de percepción y respuesta. Hasta este punto ha sido la presentación de hoy. Creo que hemos cubierto bastantes puntos interesantes, así que me gustaría, si no lo han hecho, que puedan tomar un minuto para que puedan pensar en qué preguntas ustedes tienen de lo que he presentado, y si es algo que no he presentado, también con mucho gusto, siempre y cuando sea relevante. Así que muchas gracias por su atención, y le voy a pedir entonces a Olga si nos podría ayudar a moderar las preguntas. Si hay alguna, con mucho gusto podemos comenzar a tomarlas. Y si no, podemos dar unos minutos para que puedan comenzar a hacer las preguntas. Y lo mismo, ¿verdad? Podemos hablar o pueden escribirla por el chat también. No tengo problema con cualquiera de los métodos. Muchísimas gracias, Jesús, por esta presentación. Estoy revisando el chat en este momento. Todavía no nos llegan preguntas, pero como tú dices, es el momento. También pueden levantar su manita, que aquí lo estamos revisando, para abrir este panel de discusión, este espacio, para que podamos como aclarar o ampliar la información, o como Jesús lo acaba de decir, si no estuvo en la presentación, pero han tenido esa inquietud, es el momento de poder hablar y aclarar las preguntas. Así es, y las preguntas pueden ser en tema de metodología, pueden ser en tema de tiempo, ¿verdad? De trabajo, experiencia de otras instituciones, lo que han hecho, confianza. Listo. Bueno, Jesús, aquí nos llega la primera, desde Verónica Muñoz. Me quedó esta pregunta en la presentación de hoy temprano. ¿QS está considerando medir de alguna manera la movilidad virtual? ¿Tienen algunos parámetros establecidos al respecto? Al momento, si entiendo tu pregunta, tiene que ver para el tema de análisis de ranking. Si QS está considerando la movilidad virtual al momento, por ejemplo, de considerar estudiantes internacionales para futuros cálculos de ranking. Honestamente, la respuesta al día de hoy es que nada ha cambiado. Sin embargo, esto no significa que QS, y estoy más que seguro de que QS no va a penalizar
las instituciones que se quedan y que están siendo afectadas significativamente en estas áreas por el tema de la pandemia. En el peor de los casos, entiendo yo que lo que se haría es utilizar los números más recientes para todo el mundo, para el cálculo, lo cual se hace cuando hay, ¿verdad?, un déficit de data, en particular en estos indicadores de los estudiantes internacionales. Así que en respuesta, no hay un cambio hasta ahora, pero no me preocuparía por ser afectado por el tema de la pandemia, porque nuestra intención al fin y al cabo no es penalizar a las instituciones por no tener la habilidad de hacerlo en el medio de una crisis como esta. Perfecto. También nos preguntan, Jesús, si esta presentación se puede compartir, o nos están haciendo esa pregunta por acá, que si pueden tener acceso a esta presentación. Sí, por supuesto. De hecho, entiendo que esta sesión también está siendo grabada, así que Correcto. entiendo que va a estar disponible para ustedes, pero en el peor de los casos, si por alguna razón desea el PowerPoint como tal, con mucho gusto nos puede contactar y tiene mi correo electrónico en pantalla y yo se lo puedo hacer llegar. Perfecto. También les quiero, lo que acaba de decir Jesús es cierto, esta sesión está siendo grabada y después de que termine la check, en una semana después, en el canal de YouTube de la RCI estará disponible todas las presentaciones, ¿sí? Por acá veo que llega otra pregunta de Jennifer Ibagón. Quisiera saber si QS ha pensado en crear o generar más indicadores en la formación online para futuro ranking o rating. Esa es una buena pregunta, Jennifer, gracias. De hecho, como parte del tema de rankings, porque en los rankings como tal, no hay una medición directa de lo que es la enseñanza en línea. Cuando ves los indicadores, reputación académica entre empleadores, estudiantes, no hay una medición directa para enseñanza en línea, lo cual quizás lo podemos ver en algunos rankings específicos, como lo es en el caso de QS, en lo que son los rankings de online MBA, por ejemplo. Eso sí toma en consideración programas tradicionales que se enseñan de manera remota, pero todo esto es pre-COVID, ¿no? Esto fue antes del coronavirus. ¿Qué sucede? Cuando este evento ocurre, ¿verdad?, cuando comienza el tema de la pandemia, QS ve la necesidad de que las instituciones no solamente puedan tener un endoso de parte de QS para ayudar con los estudiantes, sino también que puedan obtener un marco de referencia de cómo deben de tener su configuración de enseñanza en línea para mejor beneficiar a los estudiantes y al profesorado, para tener un estándar de las cosas que se deben hacer. Entonces, en este punto, en marzo, QS toma la metodología de QStars, de ratings, y la categoría de enseñanza en línea, la cual ya se había establecido por varios años, se modifica, como estás bien mencionando, con la intención de que se pueda evaluar lo que actualmente se está viviendo. No es una evaluación en la enseñanza en línea tradicional que conocíamos en enero o en diciembre pasado. Es la habilidad que la institución tiene hoy día de poder impartir sus cursos a los estudiantes de una manera remota, como si estuviesen en la universidad. O sea, estamos viendo que la universidad tenga profesores disponibles para ofrecer horas de oficina a los participantes de sus clases, que tenga videos disponibles para que puedan ver las clases, etc. Entonces, sí, esa metodología se ha modificado en base a COVID, y si en algún punto ustedes están interesados en ver los aspectos que se evalúan para esta metodología, lo pueden ver también con nosotros. Me pueden contactar o pueden contactar a Juan Carlos Mejía, que es mi colega en el área de Sudamérica también. Perfecto. En este momento, Jesús de Negri nos está levantando la mano para hacer su pregunta. Muy bien, adelante. Espérame, yo miro si tiene problema en el micrófono. Ya activó su micrófono. Jesús de Negri, ya lo Hola, escuchamos. Sí, perfecto. buenas tardes. Buenas Muy tardes. buenas. Buenas tardes, Jesús. Mira, tengo una pregunta, ya te la planteó una colega antes y mi pregunta era sobre las metodologías COVID o estos intercambios virtuales que vienen como a reemplazar a estas movilidades físicas de personas entre países. Si tú crees que esto también se podría considerar como indicador de movilidad internacional a futuro. Pues mira, gracias por la pregunta y honestamente en las conversaciones que yo he visto, es posible. No puedo hablar por QS de lo que se va a determinar porque claro, la metodología de los rankings, eso va por un proceso
a través de una directiva que está compuesta no solamente por personas de QS, sino también por autoridades de la educación superior a nivel internacional. Pero una tendencia que he visto involucrado en diferentes regiones, no solamente Latinoamérica, porque también trabajo con Norteamérica y otras áreas, es que la movilidad internacional está evolucionando. Eso no cabe duda de que lo está haciendo. Y parte de estos intercambios, los cuales en diferentes configuraciones hay universidades que han comenzado a impartir lo que es clases desde su recinto a prospectos estudiantes a nivel internacional. Otras instituciones en Estados Unidos, por ejemplo, han comenzado innovando en el hecho de hacer acuerdos internacionales con instituciones en otros países, los cuales les permiten a su institución reclutar estudiantes que comienzan sus estudios en esas instituciones a nivel internacional y luego se transfieren con la mira de transferirse a su institución en su país. Entonces, este sinnúmero de cambios, los cuales están ocurriendo, ¿verdad?, tan rápido, todavía no se ha medido y se ha hecho un cambio oficial, pero estoy seguro de que van a tener repercusión en los indicadores en el futuro. Pero todavía, ¿verdad?, estamos muy temprano en el proceso de evaluación, pero sí, estoy de acuerdo de que sí van a tener un cambio de impacto en el futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Nos llega otra pregunta en el chat, pero iba en línea exactamente a lo mismo, de los indicadores de movilidad, que ahora están centrados en lo presencial, que si lo estábamos presentando a lo virtual. Le preguntaría a Verónica Muñoz si con lo que acaba de explicar Jesús también se aclaró su pregunta o si la desea ampliar un poco más. En este momento, no sé si tienen más preguntas en el chat o levantar su mano. Estoy revisándolos. Sí, y para aquello, ¿verdad?, porque ya que veo estas preguntas que son interesantes en el área de movilidad internacional, nosotros estamos trabajando en otras iniciativas, pero actualmente se ha llevado a cabo en las últimas 8 o 12 semanas una serie de entrevistas a profesionales que trabajan con el tema de movilidad internacional en diferentes universidades en Norteamérica, particularmente Estados Unidos y Canadá. Y estas entrevistas básicamente proveen la oportunidad de que nosotros entrevistemos a cómo estos profesionales están trabajando esos desafíos en la movilidad internacional. Entonces, hay una parte dentro de nuestra biblioteca de recursos, la cual nosotros podríamos hacer disponible a ustedes. Si gustan, pueden escribirme, con mucho gusto les puedo dirigir a ellos, donde ustedes pueden acceder a estas entrevistas, que son como de media hora cada una, y ver cómo otros colegas en Estados Unidos y en Canadá están atacando esos desafíos y cómo están trabajando lo que es movilidad internacional, lo que es acuerdos internacionales y cómo están tratando de mantener las cosas a flote y qué maneras nuevas han comenzado a implementar para poder atribuir esos desafíos también. Así que con mucho gusto, si desean, me pueden escribir luego y yo les puedo hacer el material disponible. Perfecto, por acá me consultan, permíteme, en el chat. Dice, si bien es cierto, estaba en QS proyecta desarrollar indicadores respecto a la movilidad virtual a futuro a incorporar, que era lo que estabas hablando. Pero amplía la pregunta, Verónica, diciendo, me intriga saber qué indicadores podrían considerarse en realidad en este aspecto. Sí, o sea, en los rankings, dependiendo de los rankings que estés viendo, ¿verdad? Los indicadores que se podrían ver afectados en el tema de movilidad internacional serían los mismos que se ven afectados por la cantidad de estudiantes internacionales, lo que vendría siendo proporción de estudiantes internacionales, y básicamente en el caso de la facultad internacional, que no se verá si eso también está dentro de tu pregunta, serían los únicos indicadores que yo, ¿verdad?, infiero que podrían verse afectados por ello, porque el resto de los indicadores, como la reputación académica, reputación entre empleadores, citas, todos estos indicadores están sujetos a otros parámetros. Los indicadores que más podrían ver en el tema de rankings serían eso. En el tema de ratings ya es diferente porque a veces esas definiciones se amplían. Y yo les diría que cuando ustedes, ahora mismo, si ustedes
ven la metodología para enseñanza en línea por COVID, yo estoy seguro de que se sorprenderían ver la flexibilidad que tiene esta metodología, porque lo que se busca no es, otra vez, no es ser riguroso como un programa en línea tradicional, es ver cómo la institución se ha podido adaptar. Y este tipo de iniciativas, yo estoy seguro que se van a considerar en el futuro. Perfecto, Jesús, muchísimas gracias. Natalia, la presentación, como comentamos hace poco, esta va a quedar grabado en el canal de YouTube de RCI. La primera semana de septiembre más o menos ya estará disponible, ¿sí? Sin embargo, ahí está el correo de Jesús, donde pueden escribirle ya si quieren algo muy puntual de la presentación que él nos acaba de hacer. Sí, con mucho gusto. Y tenemos aquí, respecto a la calidad de enseñanza y aprendizaje, ¿tienen pensado un ranking especializado en eso? Tenemos esa otra pregunta en el Perfecto. chat. Gracias Jesús por la pregunta. Sí, pues mira, en el tema de ranking, en cuanto a aprendizaje, los rankings, como mencioné en el periodo, sí ya evalúan lo que es aprendizaje hasta cierto punto, aunque lamentablemente no es un punto muy específico. Sin embargo, en el rating, los ratings sí evalúan aprendizaje de una manera mucho más puntual. Cuando vas a la calidad de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, estás viendo que QS está evaluando áreas como lo son, la satisfacción de estudiantes en base a encuestas de estudiantes o el índice de graduación, de empleabilidad, etc. Entonces, hay muchos más puntos a través del rating que se evalúan para el tema de aprendizaje. De hecho, el threshold, si no me equivoco, es 100 o 150 puntos. Y dentro de ese threshold, usted tiene ese umbral, usted tiene una cantidad de indicadores que puede utilizar para adquirir o para ir evidenciando el progreso que usted tiene. Así que si lo que le interesa mostrar es más bien la fortaleza de su institución en lo que es la calidad de enseñanza y aprendizaje, de una manera más concisa o era más específica, el rating le puede ayudar. Claro, los rankings tienen implícitamente tienen ese componente, ¿no? Pero de una manera más puntual y más específica a ustedes, el rating sería más eficaz. Muchas gracias, Jesús. Tenemos otra pregunta de Daisy Baumgratz. ¿Se considera la interculturalidad dentro del ranking o rating? Sí, Daisy, sí se considera incluso, y de hecho esto es una muy buena pregunta, la interculturalidad en el aspecto que se considera, ¿no? Es más en lo que es el estudiantado internacional. Sin embargo, los rankings mundiales, en el caso de QS particularmente, tiene unos componentes muy específicos que están destinados a la internacionalización. La idea de este ranking es principalmente premiar lo que es la internacionalización. Le doy un ejemplo. El indicador de reputación académica del ranking es el indicador con más peso en el ranking mundial, con un 40%, en el caso del ranking de Latinoamérica un 30%. El único parámetro que mide la reputación académica, en el caso de QS, son las respuestas de académicos, de los que reciben la encuesta de QS. Nosotros enviamos esa encuesta a cientos de miles de académicos mundialmente cada año. Y sus respuestas son lo que determinan si su institución sube o baja en la reputación académica. Ahora, el proceso de análisis de esos votos a los que su institución recibe se mide diferente para una nominación que usted recibe doméstica que para una internacional. Significativamente. Para darle una idea, si usted recibe una nominación académica doméstica, le contribuye un 15% del total de los puntos. Si usted recibe nominaciones internacionales, le contribuye un 85% del total de esos puntos. Entonces, en el aspecto de reputación académica, siendo el más importante, se premia casi 5 veces más la nominación internacional sobre la doméstica. Entonces, sí, la parte internacional es muy importante dentro del ranking. Otros parámetros que se ven dentro del mundial, aparte de la reputación académica,
es la cantidad de estudiantes internacionales y el profesorado internacional. En el caso de Latinoamérica se miran otro tipo de puntos, como es el indicador del International Research Network, el IRN, que mide la cantidad de colaboraciones que usted tiene con entidades en el extranjero y la cantidad de publicaciones también que tiene con ellos. Entonces sí tiene esos componentes a través de ranking. Muchas gracias, Jesús. En este momento, miremos, no me están dando más en el chat. Si alguien más tiene alguna otra pregunta. No. Bueno, no hay problema. Y si Bueno, no hay otra pregunta, en perfecto. confianza podemos seguir la conversación fuera de, como dije, tienen mi información de contacto y con mucho gusto estamos aquí para servirles. Claro que sí, muchísimas gracias Jesús por toda esta información, por aclarar las diferentes inquietudes que teníamos. Igual los quiero invitar, recuerden que a través de la plataforma tenemos comunidades, hay chats que se han creado, foros que nos permiten también ampliar esta información. Igual allí también pueden encontrar a Jesús, contactarlo a través de la plataforma o de su correo. Están escribiéndote, Jesús, que una excelente presentación, me uno a eso. Muchísimas gracias, realmente aclaraste muchísima información y abres muchas expectativas. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. Sigan disfrutando de la agenda de la CHEC. Recuerden que pueden consultarla en la plataforma, en la sección de la agenda. Hay exhibiciones, stands virtuales, en fin. Y están todos los expositores también y las comunidades de chat que les permiten hacer muchos contactos. De nuevo a ti, Jesús, muchísimas gracias. Un placer estar contigo en este Mirar. Gracias, Olga. Un placer. Hasta luego. Hasta luego, que estés muy bien. Bien, igualmente. Gracias.